¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué, si Dios es bueno y todopoderoso, permite el sufrimiento en nuestras vidas? Si Él tiene la capacidad de evitar el dolor, ¿por qué no lo hace? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento en el plan divino? ¿Cómo podemos reconciliar la existencia del mal y el dolor con un Dios amoroso? Estas preguntas han sido parte de la vida espiritual de las personas durante siglos y siguen siendo relevantes para nosotros hoy. La búsqueda de respuestas no es solo una cuestión filosófica, sino una necesidad profunda en momentos de dolor y angustia. En este episodio de Manantial de Vida, nos sumergiremos en estas preguntas con el objetivo de encontrar una respuesta que no solo nos satisfaga intelectualmente, sino que también nos ofrezca consuelo, esperanza y una visión renovada de nuestra fe. El misterio del sufrimiento. El sufrimiento es, ante todo, un misterio. Es importante comenzar por reconocer que no siempre entenderemos completamente el porqué de ciertas situaciones dolorosas. La vida nos presenta circunstancias que, a primera vista, parecen no tener sentido: una enfermedad que llega sin aviso, la pérdida repentina de un ser querido, una injusticia que nos deja sin respuestas. Ante estos escenarios, nuestra reacción natural es cuestionar a Dios, buscando una razón clara para nuestro sufrimiento. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no siempre conoceremos las razones detrás de cada sufrimiento específico. Lo que sí nos asegura es que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Aunque permite el sufrimiento, Él siempre tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión humana limitada. El profeta Isaías nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, 8. Esta afirmación nos invita a confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El libre albedrío y las consecuencias del pecado. Una de las primeras respuestas al problema del sufrimiento se encuentra en el concepto del libre albedrío. Desde la creación del ser humano, Dios nos otorgó la libertad de elección. Esta libertad es esencial para nuestra relación con Él, porque una relación basada en el amor solo es genuina cuando se elige libremente. Sin embargo, el libre albedrío también trae consigo la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Y muchas veces, esas decisiones tienen consecuencias dolorosas. En el libro del Génesis, vemos cómo el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Esta rebelión contra Dios no solo afectó a los primeros seres humanos, sino que también trajo maldiciones sobre toda la creación. El pecado, desde entonces, ha sido la raíz de gran parte del sufrimiento que experimentamos. Guerras, violencia, injusticias, enfermedades y muerte son algunas de las consecuencias del mundo caído en el que vivimos. Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que todo sufrimiento es un castigo directo de Dios por el pecado personal. El propio Jesús refutó esta idea cuando sus discípulos le preguntaron sobre un hombre que había nacido ciego: ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 2-3. Esto nos muestra que, aunque el pecado es la causa general del sufrimiento en el mundo, no siempre es una consecuencia directa de los pecados individuales. Dios puede usar el sufrimiento para revelar su gloria y para llevar a cabo propósitos más elevados que a veces no comprendemos en el momento. El sufrimiento como herramienta para el crecimiento espiritual. Otro aspecto importante a considerar es que el sufrimiento puede ser una herramienta que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual. Si bien puede parecer contradictorio, la Biblia está llena de ejemplos en los que Dios permite el dolor con el fin de producir un bien mayor en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos ofrece una perspectiva profunda sobre el sufrimiento. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Romanos 5, 3-4. Aquí, Pablo no está sugiriendo que debamos disfrutar del sufrimiento, sino que debemos verlo como una oportunidad para desarrollar virtudes que de otro modo no podríamos adquirir. El sufrimiento nos enseña paciencia, fortaleza y esperanza. Nos recuerda que nuestra fe no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en el amor y la fidelidad de Dios. En tiempos de dolor, nuestras debilidades y limitaciones se hacen evidentes. Es en esos momentos que descubrimos nuestra dependencia total de Dios. Cuando todo va bien, es fácil sentir que estamos en control de nuestras vidas. Pero cuando enfrentamos adversidades, nos damos cuenta de cuán pequeños somos y cuán grande es nuestro Dios. El sufrimiento nos invita a acercarnos más a Él, a confiar más profundamente en su poder y en su amor.
El Salmo 34:18 dice, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta promesa es una fuente de consuelo para todos aquellos que están atravesando momentos difíciles. En medio del dolor, Dios no nos abandona. De hecho, es en esos momentos cuando está más cerca de nosotros, ofreciéndonos su consuelo y su paz. El ejemplo de Jesús y el sufrimiento redentor. Cuando hablamos de sufrimiento desde una perspectiva cristiana, no podemos ignorar el ejemplo supremo de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento en su forma más extrema, la crucifixión. El sufrimiento de Jesús no fue una consecuencia de su propio pecado, sino que lo soportó por amor a nosotros. En la cruz, cargó con el peso de nuestros pecados y nuestras aflicciones. Su sacrificio es la máxima expresión de que el sufrimiento puede tener un propósito redentor. El sufrimiento de Cristo nos enseña que el dolor, aunque terrible, no es el final de la historia. La cruz, que representaba el mayor sufrimiento imaginable, se transformó en el símbolo de la victoria sobre el pecado y la muerte. A través de su sufrimiento, Jesús trajo salvación a la humanidad. Esto nos da una esperanza renovada en medio de nuestro propio sufrimiento. Si bien no siempre podemos entender por qué Dios permite el dolor en nuestras vidas, podemos confiar en que Él puede usarlo para cumplir un propósito más grande. El sufrimiento de Jesús nos recuerda que, en los planes de Dios, el dolor puede ser transformado en vida, en redención y en gloria. La esperanza de la redención futura. Una de las mayores promesas que encontramos en las Escrituras es que el sufrimiento no es eterno. En Apocalipsis 21:4, se nos dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta es la esperanza última del cristiano, que en el nuevo cielo y la nueva tierra, el sufrimiento será erradicado para siempre. Viviremos en perfecta comunión con Dios, libres del dolor y la angustia que hoy nos afecta. Este es el consuelo más grande que podemos tener en tiempos de sufrimiento. Sabemos que el dolor es temporal y que un día todo será restaurado. Esta esperanza no solo nos consuela, sino que nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan es perfecto. Cómo responder al sufrimiento, confianza y fe. Finalmente, el sufrimiento nos desafía a responder con fe. Aunque no siempre podamos entender por qué estamos pasando por ciertos momentos difíciles, Dios nos llama a confiar en Él. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios está con nosotros, incluso en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos el sufrimiento, podemos optar por alejarnos de Dios en amargura o acercarnos a Él en humildad y dependencia. Él nos invita a llevar nuestras cargas ante su trono, confiando en que su gracia es suficiente para sostenernos. Al final de todo este recorrido, la respuesta a por qué Dios permite el sufrimiento no siempre es sencilla ni clara para nosotros en cada circunstancia específica. Sin embargo, podemos afirmar algunas verdades fundamentales desde la perspectiva cristiana. Dios permite el sufrimiento porque vivimos en un mundo caído, donde el pecado y las decisiones humanas han causado gran parte del dolor. Pero incluso en medio de esto, Dios no es indiferente. Él utiliza el sufrimiento para cumplir propósitos mayores, para formar nuestro carácter, acercarnos a Él, enseñarnos a depender de su amor y moldearnos según su voluntad. Dios permite el sufrimiento, pero también promete que este no es el final. En Cristo, encontramos la mayor esperanza y ejemplo, ya que Él mismo sufrió, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Su sufrimiento trajo redención, y en su resurrección encontramos la promesa de una vida eterna libre de dolor. En última instancia, aunque el sufrimiento sigue siendo un misterio en algunos aspectos, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande para cada situación que atravesamos. Él está presente en medio del dolor, y promete restaurar todo, llevando consuelo y esperanza a nuestras vidas, tanto en esta tierra como en la eternidad. Gracias por acompañarnos en este episodio de Manantial de Vida. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido espiritual.